Desea. Buenos días, X. No te he visto en varios días. Uf, creo que nos echa de menos. ¿Cómo han pasado estos días? ¿Qué quieres que te diga? Pregúntale a ellos. Ya sabes que me caes bien, pero no me gusta venir a verte. Me sigue pasando de mirarme al espejo por las noches y ver otras caras. Yo estoy divina, como siempre. Yo me encuentro creativa. ¿Alguien tiene un boli? ¡Oh, yo tengo uno! ¡Gracias, chicos! Te voy a dibujar a ti, pajete. Yo no sé, doctor, pero la quiero a ella. Aunque deseo irme a mi casa. Veo que lo continúas igual. Veo que María sigue tan artista como siempre. Y que Miguel Ángel se preocupa por lo que no debería. Nada fuera de lo común. Pero que entiendo que no ha habido grandes avances. Por lo tanto, me he obligado a decirles que esta será nuestra última sesión. Hoy se van a casa. ¡Terapia de choque! Esto se va a poner interesante. Yo de aquí me voy cuando quiera, cariño. ¿Tienes que ser siempre tan vehemente y dominante? No me provoques. No me digno discutir con un mocoso depresivo como este. Yo al menos sé lo que soy, tú. ¿Podríamos avanzar? Me gustaría irme cuanto antes. En todo momento fueron libres de irse. Aunque antes, me gustaría que respondiesen una pregunta. ¿Alguien ha visto la puerta? Esto se parece cada vez más a un capítulo de Black Mirror. Ya no tiene gracia. Te pido, mejor dicho, te exijo que me digas cómo salimos de aquí. Bárbara, cálmate. De alguna forma podremos salir juntos. Aunque de no haber entrada, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tiene que haber una puerta. Juntos pero separados. Como anillos en distintos dedos de una misma mano. ¿Pero dónde se va ahora el baboso? ¿Qué pretendes arreglar huyendo? El único capaz de salir de esta sala soy yo. ¿Pero cómo no vamos a ser capaces? Si es una puerta, no es algo para un matasanos que se cree Dios. Es algo físico. ¿Dónde coño está? ¿Y cómo se supone que vamos a salir? Tú has dicho que puedes salir, no que puedas sacarnos. ¿Estás queriendo decir que nos vamos a quedar aquí para siempre? Pues me van a hacer falta más hojas. ¿Que no voy a salir nunca? ¿Pero tú quién coño te crees que eres? Te voy a meter un puro que flipas. Además, tienes pinta de ser de buena familia. Me voy a arreglar la vida con lo que te saquen en el juicio. Eres un homeópata. Sí que se van a ir. Y lo van a hacer hoy. Confíen en mí. Ya saben que no tienen idea de cómo han llegado hasta aquí. No hay ninguna puerta. Además, llevo intentando recordar cualquier cosa anterior a mi entrada aquí y no recuerdo nada. Ojo a la crisis de identidad. Antes de que se les ocurra, esto no es una relación de un grupo. Cada uno tiene lo suyo y tiene que salir. No se conocen individualmente. ¿Cómo van a actuar como un grupo? Así están bien. ¡Estoy a 1000 jodidas millas de estar bien! No sé lo que soy. Solo me ciega el deseo hacia ella. Y de ella no sé nada. Cuando debería desear más el salir de aquí. No tengo historia, no tengo vida, no tengo nada parecido a una identidad. Por favor, doctor. Necesito saber quién soy. Soy el monstruo de calcetines sucios en el desván de ti, calcinándote. Le arañas los apaños que haces frente al espejo para seguir ahí, justificándote. Con todos los cuchillos en flor. Como una primavera de asesinos diciéndote al oído con tu gran voz. Tú no eres nada. Y vas a perderlo. Miguel Ángel se ha ido. No quiero saber qué ha pasado. No me lo creo. No me lo creo. Entonces, ¿es esa la puerta? Es probable que es una forma de salir de aquí.
No ha muerto. Simplemente se ha ido. Hemos hecho grandes avances, pero tras los cambios drásticos se puede llevar a cabo una recaída. Todo es culpa tuya. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? ¿Por qué no? Porque nos tiene contra las cuerdas. Tenemos que ser un grupo. No se puede hacer un grupo con quien pretende dominarlo. No se puede hacer un grupo con alguien que nunca ha pertenecido al grupo. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no pinto nada aquí? ¿Pinto lo mismo que tú o que la loca esta? ¡Eh! Acaba de morir una persona delante de vosotros y hacéis como si nada. Chica, tú no escuchas. Ha dicho que se ha ido. Venga, por favor, déjate de tonterías. Ya sabes a lo que me refiero. Tú solo buscas tus propios fines. Eres egocéntrica y caprichosa. Solo quieres que te vean por la imagen que proyectas. Y así es como te veía Miguel Ángel. Ahora que nadie te adula, veremos cómo eres en realidad. Eres una ilusión de ti misma. ¿A qué te refieres diciendo que es una ilusión? Aquella ni siquiera es una personalidad. Ella es solo un recuerdo. Una imagen creada por mi cerebro de la mujer que destruyó mi autoestima. Una fe fatal que jugó con mis sentimientos hasta que se cansó. Ni siquiera eres una personalidad y si por mí fuera te habrías ido hace mucho tiempo. ¡Hala, te has pasado! No se lo tengas en cuenta, todavía no he superado lo de Miguel Ángel. No les justifiques. No tengo por qué soportar este bochorno. Me voy. No quiero decir ni lo que me provocáis. Reprimiendo sexualidad, engendrado perversión. Reprimiendo violencia, engendrado sadismo. Solo tapaba la salida de una olla a presión, porque pensaba que la llama y el humo eran lo mismo. No creo que esta sea la mejor forma de ayudar si va a acabar con todos nosotros. ¿Qué crees que debemos hacer? ¿No crees que estamos en peligro? Él es el que sabe lo que hace. No te preocupes, él solo quiere lo mejor para su paciente. Te comprendo, pero compréndeme, yo quiero lo mejor para mí. Bárbara nos ha dejado. ¿Quieres que volverá? No lo puedo asegurar, pero espero que no. ¿Y Marí? Ella está bien. Todo lo bien que está alguien que sabe que va a desaparecer. Ya falta poco. En un rato estaremos fuera. ¿Qué opinas respecto de lo que ha pasado? Creo que voy a necesitar un rato para asimilarlo, pero siento miedo. ¿En qué se basa ese miedo? En salir y volver a recaer al mes. En que no quiero desprenderme de Marí. Con las rutinas y la medicación adecuadas no habrá problemas. Aún así, si recaes, aquí estamos para ayudarte. Siempre. Y en relación a lo de ella, sabía desde el principio que no se podía quedar. ¿Desde el principio? Eso no me deja otra alternativa. Huir de Betty Boop sin liga. De Orfeo sin liga. De San Esteban sin martirio. Y de Don Quijote sin delirio. Si no me equivoco, María no está con nosotros. Lo que quiere decir que al parecer todo ha acabado. Así es. Marí se ha ido, así que solo quedamos nosotros. ¿Qué harás ahora cuando salgas? Pues supongo que me iré a casa e intentaré seguir las pautas que me des. Lo único que te recomiendo es que durante unos días evites los espejos, para no facilitar una recaída. Comprendo. Entonces, salimos cuando quieras.